Hola familia, bienvenidos a Calvary en Español. Estamos muy contentos que esté sintonizando nuestro canal. Ahora esté preparado, abra su corazón, busque su libreta y su Biblia y viva la experiencia. Comenzaremos en Santiago capítulo 1. La palabra del Señor dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vamos a pausar aquí al final del capítulo 1. Me encanta esta carta. Santiago es tremendo, un gran maestro práctico, y podemos leer acerca de él, hacer un estudio que verdaderamente nos llevará a crecer y nos va a servir para una aplicación en lo que es continuar creciendo en su creencia, en los pasos, cuando usted sigue los pasos de Jesús. Es un lugar, un momento, es un tiempo para que pueda apuntar, y quiero que empiecen a apuntar primero que nada el título que le hemos puesto: el espejo que cambia. El espejo que cambia. Es un buen momento para enviarle el mensaje, pausar el mensaje, enviárselo a una persona que tú conozcas, porque esto es importante que personas lo escuchen. Y vamos a estar hablando de Santiago durante los próximos minutos. Luego oraremos y... bueno, oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por esta iglesia. Gracias por las personas que nos están escuchando, que son nuestra familia alrededor del mundo, que se han conectado para escuchar tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo a través de nuestras vidas, Señor, por estos hermosos meses donde podemos tener encuentros contigo, Señor. En este tiempo de ayuno y de oración que vamos a comenzar esta semana, te pido, Señor, que nos ayude a establecerte como primero en nuestra vida. Te damos gracias por tu compasión, por tu amor, por tu misericordia, que es renovada cada mañana, Señor. Y te damos toda la gloria, todo el honor, y es en nombre de Jesucristo que la iglesia te dice amén. Vamos, iglesia, dígale amén a Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Santiago es un gran autor. Él escribió esta carta donde estaba retando a las iglesias que él estaba pastoreando. Él los está retando porque les dice: ustedes tienen estas creencias, estos morales, esta moral, estos valores, pero no estás viviendo de acuerdo a esos valores, esas creencias y esos morales y esa moral. Y entonces empieza a hablar acerca de la contradicción que tenemos en nuestras vidas. Y dices una cosa pero hace otra. ¿Has conocido a alguna persona así que dice una cosa pero hace otras cosas? Hace unos cuantos años tuvimos un amigo aquí quien siempre estaba leyendo videos en YouTube, leyendo artículos sobre el poder de levantarse a las 5 de la mañana. Y me dice: Alex, hay un poder en esta hora, que es la hora mágica. Y me empieza a hablar de los videos, de los artículos. Y tú sabes, me decía, que la mayoría de las personas que están liderando compañías grandes se levantan a las 5 de la mañana. Si tú quieres ser exitoso y quieres hacer mucho y cumplir con muchas expectativas y sueños, tienes que levantarte a la hora de 5 de la mañana. Esa hora es mágica. Y yo le pregunto: ¿tú te has comenzado a levantar a las 5 de la mañana? Y dice: no, todavía. Esta semana voy a comenzar a levantarme a las 5 de la mañana, me dijo. Unas semanas más tarde, estamos todos hablando y vuelve y trae el tema, las 5 de la mañana.
Si tú buscas a las compañías más grandes, sus líderes se levantan a las 5 de la mañana. Los grandes empresarios se levantan a las 5 de la mañana, toman jugos verdes después de levantarse a las 5 de la mañana y están vivos, llenos de energía. Y le pregunto, ¿te comenzaste a levantar? Y me dice, no, el lunes me empiezo a levantar. Todavía no he comenzado, pero lo voy a hacer. Y yo, perfecto, te estás diciendo una cosa, pero no lo estás viviendo. Pasan unos meses, unos cuantos meses, y no sé cómo empezamos a hablar sobre vida y cómo levantamos y cuáles son nuestras rutinas. Y de momento, él empezó a hablar de la hora mágica nuevamente. Y yo luego le pregunto, ok, ¿empezaste ya con la hora mágica? Y dice, no he podido, pero voy a hacerlo. Voy a levantarme a la hora mágica a las 5 de la mañana. Y empiezo a pensar, qué contradicciones. Decimos una cosa, pero verdaderamente estamos viviendo eso que estamos diciendo que creemos. Esta es el tipo de contradicciones que Santiago está hablándole a la iglesia en el texto que acabamos de leer. Él dice, tienes este sistema de creencia, esta fe, esta moral que tú dices que tienes, pero no está de acuerdo con la forma en que trata a los demás, de la manera que hablas, de tu estilo de vida. O sea, que estás hablando de una cosa, pero vives de otra manera. Yo lo digo de esta manera. Nuestras creencias están desconectadas de nuestro comportamiento. Y donde tenemos una desconexión de nuestra vida en lo que creemos y cómo nos comportamos. Hay una contradicción en nuestra vida. Santiago está hablando de esto a la iglesia en ese momento, y yo creo que hace eco hoy en todas partes del mundo, porque nosotros decimos, creemos en Jesús, tenemos estas creencias, pero nuestra manera de conducirnos es diferente. Esta semana estuve tratando de mejorar en mi manera de vivir, y hace como 1 o 2 semanas empecé a escuchar acerca de la dieta carnívora que me dijo Kenny, uno de nuestro director de adoración, y el hombre está hablando de la dieta carnívora, y yo comencé a hacerla, y yo voy a comenzar, y él me dice que le pregunto qué come, si él come, él está comiendo carne de res por la mañana, al mediodía y por la noche. Todo el tiempo está comiendo carne de res. Y yo, wow, ok, yo voy a meterme en esta dieta carnívora. Y lo hice esta semana. Comencé esta semana y se lo dije a todo el mundo. Empezamos a hablar sobre lo que es una dieta carnívora. Y yo comencé. Y yo salía y me decía, no estoy comiendo carbohidratos, solamente este tipo de dieta. Estoy siguiendo a Kenny. Y llega el miércoles por la noche, que tuvimos una noche de adoración, tuvimos un invitado aquí en la iglesia, Chris Palmer, y después del servicio nos fuimos a comer, salí a comer con él, y al restaurante que fuimos, él decidió pedir patatas fritas con trufa. Y yo, eso no cuenta para mi dieta, eso no es carnívoro. Así que me comí las patatas fritas con trufa. Y ese miércoles por la noche yo era una contradicción. Yo decía una cosa, pero estaba viviendo diferente a lo que decía. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Esto es lo que está hablando Santiago en aquel tiempo, que es todavía algo que ocurre hoy. Hablamos de una cosa, pero nuestro comportamiento es diferente a lo que profesamos como nuestra fe. En otras palabras, tienes una confesión, pero no tienes una posesión. Hablamos de nuestra fe, profesamos nuestra fe, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él murió por nosotros y que resucitó, creemos que Él va a regresar, hablamos de nuestra fe, creemos y lo decimos, lo declaramos, mas sin embargo no poseemos nuestra fe, no vivimos de la manera correcta, demostrándole a otros como nosotros verdaderamente tenemos que representar a Cristo. O sea que profesamos pero no poseemos, pero porque no poseemos nunca vamos a ver cambio en nuestra vida. Y después creemos porque seguimos iguales, porque seguimos con los mismos problemas en nuestra vida. Y esto es lo que viene pasando, que nosotros tenemos toda esta información, pero no la aplicamos. Y tú puedes tener toda la información del mundo sobre cómo aplicar una dieta y levantarte a las 5 de la mañana, pero si tú no lo aplicas a tu vida, no va a haber cambio. La semana pasada dijimos que Santiago tiene que ver con crecimiento, con madurez. Entonces Santiago nos está llevando a que tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que ser personas que vivimos por fe, pero hasta que no lo aplicamos, no ponemos la fe en acción, nunca vamos a ver el cambio. Yo puedo decirlo de esta manera: información sin aplicación nunca va a traer transformación.
Puedes tener toda la información del mundo, sé todo de todo, pero si no lo aplico en mi vida, nunca voy a tener la transformación que necesito para mi vida. Nunca voy a poder cambiar, nunca voy a poder crecer, nunca voy a poder ser una persona madura en mi fe porque nunca lo aplico de la manera correcta. ¿Me estás entendiendo? Y esto es lo que Santiago quiere decirnos. La Biblia dice en el libro de Romanos que tiene que ser renovada tu mente para ser transformado. Y esa palabra en el griego es el metamorfo, que es la palabra metamorfosis, donde proviene esa palabra, donde venimos cambiando de adentro para afuera. Y hoy estamos pasando con los mismos problemas que tuvimos hace un año, 5 años, 20 años atrás. Todavía estamos enojados, estamos tristes, no podemos perdonar, no podemos arreglar las circunstancias nuestras familiares, de las circunstancias que nos están aguantando. Y todo esto tiene que ver con cuando no aplicamos toda la información que obtenemos, entonces no podemos ser transformados, no haber una metamorfosis. Hoy, algunos de nosotros verdaderamente creo que Dios quiere que crezcamos, que Él nos quiere moldear a ser mejores, parecidos a Cristo. No simplemente un servicio más donde levantamos nuestras manos y oramos, sino tiene que ver con decidir hacer lo que dice la palabra. Algunas personas dicen, no me encanta este tipo de Santiago, no me encanta. Yo sé, te estás retando, me estás retando a mí. Y si tú aplicas toda esta información que tú sabes, que recibes, vas a ver cambios en tu vida, en tu matrimonio, en la comunidad, con tus vecinos, porque la palabra está viva. Por ende, te transforma de adentro para afuera, porque Dios solamente puede causar el cambio que necesitas para ser mejor, para que te parezcas a Jesús, para que camines como Jesús, para que tú puedas hablar en sabiduría, porque ahí es que viene la aplicación. Alguien dígalo. Entonces, para crecer y cambiar es necesario aplicar y practicar. O sea, para crecer y cambiar es necesario aplicar y practicar. Y si estamos en nuestra segunda semana de este estudio de Santiago, si queremos crecer, tenemos que aplicar. Tenemos que aplicar y tenemos que practicar. Y esto es sencillo. Aplícalo y practícalo para que crezcas y madures sin importar las circunstancias. Usted y yo vamos a parecernos a Jesús. Va a pensar como Jesús. Entonces vamos a poder demostrar que lo estamos siguiendo cuando nosotros aplicamos y practicamos la fe que conocemos. Y vamos de tener información a tener transformación. ¿Me estás siguiendo? Lo que Santiago está diciendo aquí es algo fuerte pero necesario. Y él está hablando a una iglesia que está bajo opresión, perseguida. Estamos viendo en el libro de Santiago que esto es durante el tiempo del libro de los Hechos, que están siguiendo y persiguiendo a la iglesia. Y estas personas tuvieron que dejar sus casas, sus tierras, porque ya no están diciendo que César es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor. Y lo que pasa es que el gobierno romano, el imperio romano, está comenzando a cerrar las iglesias, perseguir a los cristianos, matar a los cristianos. Estas personas empezaron a abrir iglesias alrededor de todo el mundo conocido. Y Santiago está verificando toda esta información para que las personas puedan recibirla y crecer. Y él va alrededor del mundo porque están bajo opresión. Muchos de ellos empezaron a alejarse de la fe, pero más sin embargo, aunque estaban alejándose, empezaron a practicar cosas diferentes. Y ahí Santiago se vio retado a retarlos a ellos para que entonces comenzaran algo nuevo y para que puedan ser verdaderos seguidores, creyentes. Porque si ellos no reciben la palabra de Dios, si no son diferentes, no van a establecer el ejemplo correcto. Y no hay una profesión de fe. No hay una aplicación de la fe que están profesando tener. Eso es lo que quise decir. Y tenía que recordarles que la fe funciona. La fe que tú dices que tienes que profesarla con tu boca, más sin embargo, tienes que aplicarlo para que funcione. Y eso es todos los días. No eres cristiano de domingo, sino un cristiano que vive por fe cada día de la semana. No por vista, sino por fe. Todos los días lo que profesas lo vas a aplicar, porque en las situaciones difíciles que se prueba la fe. Por ende vas a crecer por tu fe cuando tú pasas los momentos difíciles y construyes con esa fe algo importante. Y por fe vamos a alcanzar nuevos retos, vamos a clamar nuevas áreas, reclamar, porque el Señor nos lo está entregando, pero es por fe que lo vamos a conseguir. Y yo sé que estás bajo presión, pero si vives por fe, tienes que aplicarla en cada área de tu vida. Y aunque estés sufriendo, vas a sufrir
pero vas a tener más fe cuando te sobrepongas a las circunstancias. Y muchas personas dicen, tienes que considerarlo como un gozo. Y que haya momentos difíciles y tribulaciones. Y dice, Santiago, tú estás borracho, ¿verdad? ¿Y qué estás diciendo? Él empezó esta carta diciendo, oye, yo sé que estás pasando por momentos difíciles, pero mientras estás por ahí, Dios está trabajando contigo, en ti, te va a hacer más fuerte. Él no está diciendo que la experiencia es gozosa, pero puedes tener gozo en medio de las circunstancias porque Dios te está poniendo en un lugar difícil donde vas a ser más fuerte. Así puedes contarlo como un gozo porque has podido sobrevivir a situaciones difíciles. Por ende, eres más fuerte y ahí en esa circunstancia encuentras gozo porque entiendes que Dios es tu fortaleza. Porque Dios es el que utiliza cada una de las circunstancias para el bien de aquellos que lo aman y que Él los ama. Por eso Él no te ha abandonado, sino tú cuentas todo como gozo porque Él está contigo. Entonces, estás entrando aquí, Dios te amo. Y entonces, ¿por qué tienen tanto gozo? No porque todo está bien, sino porque sabemos que Dios tiene el control. Entonces, ahí empezó el libro diciendo, cuenta todo con gozo. Y entonces, si necesitas sabiduría, pídesela al Señor. Estás pasando por momentos difíciles, dale gracias a Dios porque Él es un Dios bueno y está contigo y te dará toda la sabiduría que necesitas. Por ende, si estás pasando por tentación de alejarte de Dios, es el momento, aléjate de todo lo que no es de Dios, porque en la fe puedes tener las fuerzas para sobreponerte a la tentación, a los deseos que te alejan del Señor. En el versículo 19, es como un versículo que conecta, que dice, recuerda que Dios no tenta a nadie, Él es un Dios bueno, Él envía lo bueno y nos envía a hacer lo que es correcto. El verso 18, podemos ver como el versículo que agarra y conecta la segunda parte de este mensaje. Todo lo bueno que viene de Dios, que el Padre de la luz, Él nos los está dando para que seamos buenos. Y entonces empieza a hablar de lo que es la palabra del Señor, porque nosotros somos los primeros frutos de su creación, que vino de la palabra. Y entonces podemos ver en todos los versículos está diciéndonos que si tenemos fe, tenemos que vivir por Él. Básicamente, si tú vas a vivir tu fe por lo que dice la gente o por lo que ha dicho el Señor. Por eso, síganme cuando dice la segunda parte del capítulo 1. Síganme una vez más, dice, versículo 19 del capítulo 1. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Pues el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso, despójense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. Quiero que subrayen esa parte. Y recibir con humildad. Subrayen eso. La palabra sembrada en ustedes. Y Santiago está diciéndole a estos cristianos que están alejándose de la fe, dice, lo que tú necesitas en tu vida es recibir la semilla. Lo que es el punto número 1 de este mensaje es recibe la palabra. Y esto es bien importante, tienes que recibir la palabra. Recibe la palabra, dígalo conmigo, recibe la palabra. ¿Qué quiere decir con recibir la palabra? Es lo que quiere decir con esto es que todo lo que debes recibir como humildad la palabra es que no recibes como si estuvieran dando un cantazo, recibe un golpe. Y eso no es lo que estaba hablando. Hace varias semanas estuvimos en el campamento de jóvenes, que de hecho fue uno de los mejores campamentos que hemos tenido. Lo que está ocurriendo los viernes por la noche es algo sin igual. Los jóvenes de secundaria, de la escuela secundaria están recibiendo al Señor. Bueno, anyway, lo que está ocurriendo es casi un avivamiento aquí. Entonces, el día del campamento me llevé a unos amigos y uno de ellos por la mañana está caminando para ir a mi cabaña y no se había percatado que los jóvenes estaban jugando fútbol americano. Y uno de los muchachos tira el balón
y le da en la cabeza, mi amigo. Le dio justamente aquí en la 100. Y estos son muchachos de escuela superior. Y este hombre está casi los 40 años y dice, yo no puedo actuar como un debilucho frente a estos jóvenes. Y de momento sentí que se me fueron los ojos y se me fue todo negro. Pero de momento le preguntan, ¿estás bien? Yo le dije, sí, claro, estoy bien hoy. Estoy bien. Recibió algo que no era bueno. Cuando Santiago habla de aquí que debemos recibir la palabra en el griego, es básicamente recibir con agrado. Bienvenida la palabra. De la manera que tú recibes algo que es bienvenido para tu vida. Es como cuando terminas un ayuno y recibes una buena comida, eso es algo que es bienvenido, ¿verdad? Pues él está diciendo cómo nosotros en agradecimiento, de manera con gozosa, recibimos. Mi madre recibió hace 2 años una cirugía de su pie, de su pierna, y ella recibió con agrado esa cirugía porque lo necesitaba. Yo necesitaba una cirugía en mi corazón. Yo recibo la palabra del Señor, es como una cirugía que te está dando el alivio que necesitas, un cambio positivo, y ahí viene la madurez. ¿Me estás siguiendo? Por eso que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Qué Pablo está diciendo aquí? Que Santiago está haciendo un eco. Es cuando tú nos escuchas predicando, ya sea Pedro, Pablo o Santiago, alguno de los apóstoles o otros pastores, no estás recibiendo una palabra simplemente mía porque es una opinión, sino estás recibiendo la palabra del Señor, como que Él mismo la habló y nosotros estamos proyectándolo a Él, porque es su palabra la que estamos leyendo. En esta sociedad, uno de los problemas más grandes que tenemos es que muchas personas ven este libro hermoso y dicen, esto es antiguo, esto es viejo. Estos son hombres de miles de años atrás lo escribieron. Y era su opinión y nadie quiere leerla. No está recibiendo esto de una manera agradecida. Por eso no está funcionando en tu vida. Y están mirando que la palabra es que están hablando no está produciendo crecimiento porque no lo están recibiendo de la manera correcta. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo no quiero hacer lo que dice este libro. No me diga lo que puedo o no puedo hacer. ¿Qué es esto que me estás diciendo este libro? ¿Quiénes son estos hombres de decirme a mí cómo vivir mi vida? Y te rehúsas a creer en la palabra, porque esta palabra está viva, porque está más afilada que una espada de doble filo y puede cortar y puede llevar a tu corazón a recibir algo nuevo. Y necesitas este libro. Tú crees que prefieres creer que esto es una opinión de hombres, allá usted, pero nunca vas a madurar si no recibes esto como que lo que es la palabra de Dios que quiere llevarte a transformar nuestra vida. Hoy quieren decir, no me digas a quién debo amar, el amor es amor. No me digas con quién me puedo acostar, si no me puedo acostar. No me digas que yo puedo seguir lo que me diga mi corazón, porque eso es lo que yo siento, porque es mejor, porque yo creo que lo que he escuchado de otras personas es mejor que lo que dicen. Mira cómo lo dice Tim Keller, quien falleció, pero esta línea es hermosa. Dice, si tú nunca estás en desacuerdo contigo, si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, es posible que simplemente estés adorando a una versión idolatrada de ti mismo. Y muchas veces no recibimos la palabra de Dios porque nos está retando. La palabra de Dios nos va a retar, nos va a ayudar a ver áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar. Por ende, Dios está queriendo sembrar dentro de nosotros algo que es importante. ¿Y por qué los cristianos tienen que recibir algo que está dentro de ellos? Porque básicamente tienes que mantenerla dentro de ti. O sea, recibe la palabra y sigue recibiendo, porque la fe viene del oír y oír la palabra de Dios. Y Pablo nos dice en el libro de Romanos que tienes que ser lentos rápidos para oír y lentos para hablar. Entonces estamos hablando que el Señor está diciéndonos que este es el momento de escuchar su palabra por la mañana, al mediodía y por la noche. Tiene que ser recibir, escuchar todo lo que dice la palabra. Tiene que estar gozoso de escuchar, ansioso de escuchar, no para hablar, sino escuchar. Porque estamos en una sociedad que va de camino al precipicio, porque prefieren escuchar otras cosas antes de escuchar la palabra de Dios.
estamos más contentos por ver un juego de fútbol que escuchar la palabra del Señor. Y a mí me encanta el fútbol y yo sí sé que el Señor, que Dios va a hacer grandes cosas a través del deporte también porque puede hacerlo. Pero tengo que escuchar su palabra, tengo que querer escucharlo y decirle, Señor, háblame por la mañana, necesito tu palabra, necesito crecer, háblame, Señor, rétame para yo poder alejarme de aquello que no me conviene. Y Santiago está diciendo, recibe la palabra en tu vida. Número 2, no queda mucho tiempo, pero practica la palabra. Santiago está diciendo, no simplemente recibe, sino practica la palabra. Mira lo que dice, versículo 22-25. No se contente solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. En otras palabras, a las 5 de la mañana siempre es buenísimo, sí, pero nunca te levantas. Te estás engañando. Mientras tú tomes atajos, no vas a poder alcanzar lo que tienes que alcanzar. Sí, usted se está engañando a sí mismo. Llévanla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciendo, recibirá bendición a la práctica. Santiago está diciendo, cristianos, tenemos que crecer. Tenemos que crecer, aunque los tiempos son difíciles. Recibe la palabra de una manera correcta, pero tienes que ponerla en práctica. No te enojes por cualquier cosa. Recibe la palabra del Señor y haz su palabra. Haz lo que está diciendo. En el griego está diciendo, básicamente, no seas simplemente una persona que va a escuchar un concierto. Tienes que escuchar y recitar. Y sí, no puedo escuchar esto está bueno, esta música está buena, pero eso está bueno, estoy escuchando, sí, que es bueno. No simplemente lo escuchas, sino haz lo que dices. Y no camina actuando. No caminas actuando, sino transfórmate y sé. Y eso es lo que es. No es simplemente actuar, es ser algo, sino serlo. Le voy a dar un ejemplo. Me acuerdo en la escuela, cuando era joven, hace 2 o 3 años atrás para mí, había momentos en que los héroes de la comunidad, los policías, los bomberos, venían y podíamos ver todos sus uniformes. Yo en mi escuela traían el camión de los bomberos. Y si tenían una buena escuela, había los helicópteros, pero en mi escuela pues solamente fue el camión. Pero yo me acuerdo que nos permitían ver su equipo y nos permitían ponernos su uniforme. Me ponía el casco de los bomberos y caminábamos por 11, 12 años diciendo, soy un bombero. Y te dejan montarte con ese uniforme en el camión y pretendíamos ser bomberos. Pero después que se fueron, ninguno de nosotros éramos bomberos. Nos convertíamos en niños de 6º y 7º grado. Y ya. Santiago está diciendo, si tú eres una persona que escuchas la palabra, simplemente eres una persona que actúas como un niño de 12 años, que eres un bombero. Más sin embargo, si verdaderamente prestas atención a la palabra y aplicas y haces, te conviertes en lo que verdaderamente estás llamado a hacer. Y eso es quien eres. Y eres transformado porque está dentro de tu ser. Y de adentro para afuera lo que emana es diferente. Yo practico lo que escucho. Por ende, yo sé un hacedor. Y yo creo que en este mundo, en la cristiandad americana, muchas personas que escuchan, pero no muchos hacen. Y puedes escuchar alrededor del mundo y vas a escuchar muchas personas que dicen son cristianos porque esta nación fue fundada en fe y lo dicen aquí, no somos cristianos, una nación cristiana, pero cuando ves sus vidas hay una contradicción. Dice que crees una cosa pero no vives de esa manera. Y ahora Santiago está diciéndonos que esta metáfora de la Biblia en la palabra del Señor como si que es un espejo, y dice el que escucha y no aplica es aquel que está mirándose en un espejo
Y cuando se aleja, se le olvida cómo se ve. Y el que verdaderamente escucha con atención, aplica lo que está escuchando y empieza a ser transformado. Y se ve en el espejo constantemente. Y lo que está diciendo es que uno no puede ser una persona que simplemente se olvida de todo lo que se ha hablado el domingo, todo lo que se leyó. Hay otro que dice, yo necesito esta palabra. Yo no necesito simplemente los domingos, necesito el lunes por la mañana, el miércoles por la tarde, el martes a todo el día, el jueves, el viernes, el sábado, todos los días, y quiero guardarla. Ese es el que hace. Porque cuando te ves en el espejo, y cuando te miras atentamente en el espejo, te das cuenta que el espejo cambia. No, estás cambiando tú, el espejo no cambia. Porque te estás reflejando lo que verdaderamente tienes que hacer. Y lo aplicas y te ves de esa manera. Y porque antes de irnos, yo no sé ustedes, pero yo estoy agradecido por los espejos. Antes de salir de mi casa, yo me miro en el espejo. Y me acuerdo, crecí en una iglesia donde tenía un grupo de jóvenes adultos. Y el pastor de jóvenes nos permitía subir a la plataforma, ayudarlos con las diferentes partes que había. Y nos dio oportunidades, la ofrenda, cuando cerramos servicio. Y tenía un gran amigo que él y yo participamos en esta parte. Y el amigo mío lo llama para subir y me da un codazo y me dice, ¿Tengo algún soldado? Mírame, ¿tengo algún soldado? Y yo, ¿qué soldado, Jason? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú hablas? Y dice, tengo soldado en la nariz, están ahí. Y yo lo veo y me río. Ya entendí. Y le miro la nariz. No tiene soldado en la nariz. Y él quería que yo chequeara, que verificara antes que él subiera. Y lo estoy ayudando y dice, no, está bien. Sí. Y me toca a mí, yo le digo, yo tengo algún soldado. ¿Sabes cuán hermosa es la palabra del Señor? Y te enseña, tiene un soldado ahí, agarrado. Tienes que limpiar esa actitud. Esa adicción que sigue saliendo, que te tienen atadura, tienes que dejar ir esa adicción, ese enojo, esa manera que tratas a tu pareja. Y tienes que pasar tiempo con tus hijos. No estás amando a tu vecino, no estás orando por tus enemigos, no estás practicando lo que tú verdaderamente crees. Tienes que cambiar esto en tu vida. Aquello es el espejo. La palabra te está diciendo, no lo mires y te alejes y te olvídate, sino míralo y déjalo que te cambie. Y ya voy a punto de terminar. Pero estaba leyendo este comentario que decía, esto puede ser algo extremo y puede ser hasta raro. Pero John Wesley, un gran pastor hace mucho tiempo, mientras él estaba predicando, hombres y mujeres empezaron a llorar. Caían de rodillas y le pedían perdón al Señor. Porque la palabra, mientras salía esta palabra es de él, de su boca, estas personas entendían que tenían que cambiar su vida en ese momento. Y decían, yo no puedo vivir de la misma forma, yo tengo que cambiar. Y es lo que Isaías dijo cuando decía, pobre de mí, soy un pecador. Es lo que Job dijo cuando es confrontado por Dios. Dice, perdóname, cámbiame, Dios. Y como en América hay tantos problemas que creemos que somos Dios y pensamos que lo que estamos mirando es lo que es correcto y es lo incorrecto. Yo no necesito nada, no me importa nada de esto, pero la palabra de Dios sea nuestro espejo y sea lo que nos cambie, porque me arrepiento, porque necesito cambiar, porque verdaderamente me interesa ser perdonado por Dios. Necesito cambiar mi actitud. Perdóname, Señor, la manera de pensar. Perdóname por todo lo erróneo. Señor, yo te necesito que me ayudes, necesito que me cambies. Necesito que me revelas las áreas que son innecesarias, que van en contra de ti. Quiero crecer. Y verdaderamente creo que es la humanidad. Este pastor no es el pastor que te está diciendo, yo estoy contigo, yo necesito esta palabra tanto como tú. Creemos que en esta nación o en este mundo occidental que no necesitamos a nadie. Pero hay beneficios en esta palabra que si somos humildes para recibirlo, grandes cosas ocurrirán. Y Santiago está diciendo, no simplemente seamos personas que escuchan, hagamos, porque si lo hacemos seremos bendecidos.
El libro de Santiago es una carta hermosa como iglesia que tenemos que entender en nuestras vidas, no solo la tuya, es la mía, para poder mejorar, para que seamos hacedores de la palabra. Y cuando sentamos que el Espíritu Santo nos está alando el corazón, tenemos que seguirlo, tenemos que hacerlo. Que no se nos olvide. Miremos atentamente. Recibe la palabra del Señor y mírala atentamente, no simplemente de lo que digan los pastores de la plataforma, sino usted agarre la palabra de Dios y mírela atentamente, estúdiela. Estuve hablando con un momento y dice, la palabra del Señor es importante. Y nos compraron, mis padres, me acuerdo que estamos hablando de nuestros padres, y mis padres me compraron palabras y nos dieron una Biblia. Y nos decían, es importante, no tan solo a cargarla los domingos, sino enamórate, lee esta palabra. Conviértete, sí, está la del teléfono, pero agarra esta palabra, abrázala, cree en ella. Y me acuerdo cuando yo tenía 17, 18 años, que yo entraba en mi cuarto, abría la palabra y ponía la cabeza en ella. Y me acostaba y no me importaba si alguien entraba del Señor, yo necesito esta palabra dentro de mí. El Antiguo Testamento decía que tu palabra esté escrita en mi corazón. Que en los proverbios, en los salmos, que dice que nos deleitemos en la palabra porque amo al Señor. Tenemos que regresar a Él. En Nehemías, cuando hicimos el estudio, vemos que cuando los reyes leían esa palabra había un avivamiento. No seamos personas que leemos, apliquemos y vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Santiago está diciendo es que recibimos la palabra, practiquemos la palabra y luego comparte la palabra. En otra manera es cuando tú recibes esta palabra y tú empiezas a ver a las personas diferentes, a tratarlos diferentes y empiezas a compartir la palabra del Señor. No simplemente decir que tú crees en Dios. Hay una gran diferencia entre que tú digas soy y empiezas a compartirlo. Y dice, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, está a atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Básicamente lo que está diciendo es, si la palabra no está dentro de ti, tú simplemente tienes una religión. Y dice, dos términos para religión. Él dice, la religión es simplemente ceremonias y tradiciones que ustedes practican. Y tú vas a la sinagoga, vas a la iglesia, vas a la escuela, conoces las canciones, chévere, eso es una religión, pero no vale nada. Y cuando tú conoces las canciones y creces, y algunos de nosotros que crecimos en las canciones, en la iglesia, y sabemos las canciones, hacemos primera comunión, hacemos esto y lo otro, pero la realidad del caso es que no tiene cambio. ¿De qué vale? De que hagas ceremonias afuera, pero no hay transformación dentro de tu corazón. Él dice, pero la religión que verdaderamente agrada al Señor es pura. Es aquella que visita a los huérfanos y a las personas que necesitan, a las viudas, que ayudan. La religión en el griego es sirves a Dios y sirven a los demás. Eso es buena religión. Algunos de nosotros decimos, yo no tengo religión, yo no soy religioso, yo tengo una relación. Sí, eso es lindo y es verdad. Y muchas personas tienen a casar la palabra religión a ceremonias y dicen, yo no tengo religión, yo tengo una relación. Y dice, sí, somos religión, tenemos una religión, servimos a Dios. Esa es nuestra religión. Y Santiago está diciendo, si hay un cambio en tu corazón, va a ser evidente en todas las áreas de tu vida. Y como hablas, como compartes la palabra, y está haciendo eco, Santiago está haciendo eco de lo que dijo su hermano Jesús. Y vemos que Santiago eso es lo que hace en su carta, hace eco a todo lo que Jesús una vez dijo. Y básicamente, si leemos los evangelios en el libro de Mateo 22, podemos ver cómo Jesús nos dice básicamente lo que debería ser nuestra religión. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, no seas una persona que escucha, sino haz. Es lo mismo que estaba diciendo. Y este es el primero y el más importante de los mandamientos. Ama a Dios con todo lo que eres. Y luego dice, el segundo se parece a este.
ama a tu prójimo como a ti mismo. Y básicamente parecido a lo que está diciendo Santiago. Cuando tú amas a Dios con toda tu mente y corazón, con toda tu fuerza, vas a entender que tienes que amar a tu prójimo. Tienes que cuidar a los huérfanos, a las viudas y al que necesita. O sea, que cuando miras en el espejo, que te cambias, vas a tener compasión y cuidado por aquellos que no lo conocen. Y no vas a ser influenciado por el mundo, sino que tú influenciarás al mundo a través de la palabra de Dios que está dentro de ti. Y muchos de nosotros tenemos que parar de mirar la palabra, sino mirarla atentamente. Y estuve hablando con un amigo hace poco y le pregunté qué resiste de la serie Nehemías. Y dice, estuvo bueno, una de las mejores series. ¿Qué aprendiste? Estuvo buenísimo, estaba buenísimo. Buenísimo. Y yo creo que venimos a la iglesia, y nos permitimos que lo que viene en la iglesia entre dentro de nosotros. Entra, aprende, recibe, crece, practica y comparte. Cuando esa fe vive dentro de ti, cuando esa palabra te cambia y la aplicas, tu vida va a ser transformada. Si quieres cambiar, quieres crecer, tienes que aplicar y tienes que practicar. Y podemos ver que hay personas que están en esta iglesia que en algún momento fueron de una manera y hoy son líderes en la iglesia porque aplicaron y se transformaron. No es lo mismo. Es simplemente venir y recibir sin recibir la transformación. Estuve hablando con Arnold hace 2 semanas y me dijo quién él era antes de la iglesia. Este hombre era loco. Pero cuando lo que es el Señor, el Evangelio de Jesucristo llegó, él lo recibió plenamente y hubo una transformación, y el hombre que él es hoy no es la misma persona que fue. Yo ni siquiera me cabe en la mente el entender que tú eras de esa manera. Ama a Jesús de una manera increíble, ama a su comunidad, pero nunca me lo imagino de la manera que ellos dicen que fueron. Porque hubo una transformación. El Evangelio de Jesucristo te va a cambiar si la aplicas, porque lo quieres compartir, porque hubo una transformación. Hoy muchos de nosotros simplemente vivimos de una manera, pero no recibimos verdaderamente la palabra del Señor. Pongámonos de pie. ¿Son agradecidos a la palabra del Señor? Yo estoy agradecido. Si este mensaje tocó tu corazón, si tú sientes que hay algo dentro de ti que está moviendo a poder establecer una relación con Dios para que puedas tomar los pasos que nosotros dimos aquí como aplicación para que tu vida sea transformada, comienza con aceptar a Cristo como tu Salvador. Te animo a que tomes todo lo que hablamos hoy y empieces con tomando un paso para acercarte al Señor Jesús. Hay personas que posiblemente conocen de Cristo y se han alejado de Él. Esta es tu oportunidad de restablecer esa relación con Él. Y todo está simplemente al hacer una oración, abriendo tu corazón, siendo sincero. Y el Señor va a escuchar lo que estás pasando, conoce tus dolores, padecimientos, pero sobre todo quiere darte redención y darte una oportunidad de poder entrar en una relación verdadera, no aguantada por religión, no determinada por una persona, sino tú directamente relacionándote con el Padre a través de su Espíritu Santo, entendiendo que su Hijo se entregó por completo para que tus pecados fueran redimidos. ¿Qué son pecados? Pecado es todo lo que nos aleja del Señor. Es todo aquello que el Señor estableció desde el comienzo de los tiempos que no puede coexistir con Él. Pero así mismo como estableció que el pecado existe y que te separa a ti del Señor, también estableció una vía para que tú pudieras ser redimido. Y es a través de Jesucristo quien se entregó por completo. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, haz tu oración, repite después de mí. Lo que no te salva no es la oración, sino lo que estás diciendo de corazón. Repite después de mí. Señor Jesús, acepto que he pecado y que mi pecado me aleja de ti. Pero hoy entiendo que soy redimido, que tú eres mi Dios. Quiero ser tu amigo y mi corazón es tuyo. Señor, gracias por todo lo que has dado. Te estoy esperando y hoy soy parte de tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, atrévete a decir amén. Escribe amén en el chat, comparte esto con alguien y créeme que el Señor está escuchando y tiene una sonrisa en su rostro porque sabe que alguien que no estaba en sus caminos, ahora sí lo está, y el que se ha alejado ha regresado. Sintonízanos nuevamente toda la semana. Estaremos posteando mensajes nuevos, frescos, directamente para que usted tenga una experiencia con un Dios. Sobre todo, los amamos, Dios los cuide.